diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Aquí estamos, Carmen. Primero, gracias por esta oportunidad. Para mí también siempre es un agrado poder conversar contigo. Quiero aprovechar de saludar a todas las ciudadanas y ciudadanos, porque así hay que decir ahora. Ciudadanes. Y ciudadanes también. Que nos escuchen, que tengan paciencia y que puedan plantearnos también las reflexiones, preguntas, lo que se les ocurra. Oye, Carmen, ¿sabes qué? Te quiero invitar a hacer un poco de educación cívica. Creo que una de las mayores distancias que se produce entre la ciudadanía y los políticos es que por lo menos no sabemos qué hacen. Uno los ve cuando hay un momento álgido de discusión, pero quiero que nos cuentes cómo es el día a día en tu caso, de una diputada por Santiago, por el Distrito 8. ¿Cómo es el día normal, la semana normal, el mes normal? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, efectivamente, tal como tú lo dices, por una parte no se sabe lo que los diputados y senadores realizan. Pareciera que son algo a la distancia, que no están conectados, ¿no es cierto?, con el quehacer de la gente. Y eso tiene muchas razones, el tema de la desafección. Eso ha incidido en lo que es la desafección de la política. Ahora, ¿cuál es el día a día mío? ¿Qué es el día a día de la mayoría? Nosotros tenemos el quehacer legislativo, que es legislar. La obligación nuestra es ir y asistir a las sesiones de la Cámara, que se hacen los martes, los miércoles, los jueves, y ser parte de las comisiones, que es donde se hace el trabajo fino legislativo. Para estos efectos, Rumpi, hay comisiones permanentes de la Cámara y comisiones investigadoras que se crean para investigar un tema en específico. Yo formo parte de dos comisiones permanentes, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, de la que fui presidenta todo el año pasado, y la Comisión de Relaciones Exteriores. Esas comisiones requieren asistencia y qué hacer. Ahí es donde trabaja, donde presentan las mociones, donde hacen las indicaciones a lo que el Ejecutivo también a su vez ingresa. Es ahí donde se hace la discusión, yo diría, primera. De ahí, de las comisiones, salen los resultados que van a la sala, donde se votan. Y en las comisiones investigadoras, yo soy parte de la comisión que investiga el asesinato de Camilo Catrillanca. Sí, Esa es una comisión muy importante porque las comisiones investigadoras lo que tienen por objetivo es establecer las responsabilidades políticas del Ejecutivo. Y tiene que ver, porque eso tampoco se sabe, como aquí se hace política mucho sobre los fake news, o sea, sobre las cosas falsas. Y nosotros tenemos la obligación como Cámara de fiscalizar al Ejecutivo. Es una de las obligaciones que tenemos. Bueno, entonces en el asesinato de Camilo Catrillanca hay... Me imagino la cantidad de cosas que no se llegan a saber, digamos. Y menos mal, porque esto se tiene que manejar no solo con sigilo, sino que con una cautela y una responsabilidad muy grande. Por cierto, pero fíjate que nosotros no actuamos como un tribunal, ¿no es cierto? No, pero actuamos como una fiscalización. Como un fiscal. Claro, fiscalización sería como averiguar detalles. ¿Y qué herramientas tiene un diputado para fiscalizar, por ejemplo, al Ministerio del Interior? Bueno, en este caso, precisamente, se trata, en el caso del homicidio de Camilo Catrillanca, de establecer las responsabilidades políticas del Ministerio del Interior, tanto del ministro como del subsecretario, dado lo que ha quedado en evidencia, que son los montajes que se hicieron por parte de Carabineros, uno tras otro. Y establecer, ¿no es cierto?, cuánto sabía el ministro del Interior de esos montajes, porque en eso también hay una serie de contradicciones. Que puede ser que hasta él le hayan hecho algún montaje que pisó el palito o que él hizo hacer... Es difícil que el ministro del Interior le hayan hecho a él un montaje. No, pero es que como están los carabineros, discúlpame. O sea, uno puede creer que los pacos para salvarse pudieron haber hecho eso y mucho más. Claro, pero hubo una seguidilla de decisiones que se tomaron antes que esto estallara. Y esas decisiones, a mi juicio, es imposible que el ministro del Interior no las conociera. Sí. Una cosa distinta es lo que pasa después, pero hay decisiones, hay comunicaciones.
los carabineros, que han sido citados una y otra vez a esta comisión, mienten de manera feroz. Directamente. No, directamente nos mienten y nosotros ahí tratamos de atrincarlo. Y en estas comisiones en las que tú estás con el asesinato de Camilo Catrillanca, hay, me imagino, de todo el espectro político. Ahí empieza a operar la política, me imagino, que tal como tú dices, tratamos de atrincarlos para que nos digan la verdad, pero los otros deben tratar de blindarlos para que no quede la cola, para que el ministro siga donde está y qué sé yo, para mantener el sistema, digamos. Claro, por supuesto, ahí en esa comisión y en esa investigación, al final no es una investigación absoluta porque hay quienes pretenden blindar precisamente a Carabineros y que es la derecha, a Carabineros y al ministro del Interior y al subsecretario. Todos llegan con sus mentiras y con sus planes para... Es ahí donde opera la política. Ahí opera la política, pero hay oportunidades, y a mí me ha pasado en la Comisión Catrillanca, es que es tan evidente la mentira y las contradicciones, porque los altos oficiales carabineros que fueron llamados a retiro después que se determina, ¿no es cierto?, que no hubo enfrentamiento alguno, que Camilo Catrillanca fue asesinado, fue directamente ajusticiado, prácticamente ejecutado, sí. Que además habían antecedentes de inteligencia que lo ponían como un líder, como un héroe mapuche, y por lo tanto había un seguimiento de sus actividades, que el adolescente que iba ahí... Su detención fue absolutamente ilegal, etcétera, etcétera. Ilegal, lo sometieron a tormentos, lo golpearon, y después que no tienen nada que ver con la sustracción de vehículos, que fue el inicio con helicóptero para salir persiguiendo a un ladrón de autos con helicóptero y esos tanques. Y que no tuvieron nada que ver ni Camilo ni el adolescente. Por supuesto que hay una operación de inteligencia detrás de eso. Claro, y además una serie, como te digo, de mentiras, pero ¿qué ocurre? Que como llaman a retiro a altos oficiales, al encargado de fuerzas especiales de la zona de la Araucanía, estos altos oficiales declaran una cosa en la fiscalía y los carabineros que continúan en la comisaría declaran otra. Entonces, estos carabineros dicen, sí, nosotros tuvimos reuniones, nos reunimos esa misma noche y determinamos ABC. Los oficiales que siguen en la comisaría de Pailahueque, no tuvimos ninguna reunión. Entonces, ante esas contradicciones, incluso los diputados de derecha que forman parte de la comisión no pueden sino indagar. Sí, tienen que preguntar, ¿qué es esto? No puede ser que un general esté declarando A en la fiscalía, un general, y un teniente coronel o un capitán lo contrario. Sí. ¿Y cómo se convive? En el fondo yo siempre me pregunto cómo es en el Congreso, en los pasillos, digamos, porque ya en una comisión que se está investigando tú ves a la derecha y dice la derecha solo puede seguir investigando porque esto ya es una cosa ya con alevosía y demasiado manifiesto. Pero ¿cómo es el día a día, digamos? Que yo me imagino que tú vas pasando por un pasillo y viene Urrutia, el diputado UDI, caminando contra ti, que se saludan, tú saludas, hola, te saludan, arrancan, cruzan la calle. Urrutia en particular no me saluda, pero en general, sobre todo con quienes tú trabajas en las comisiones permanentes, en mi caso en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo tengo una relación cordial con los diputados de derecha que están ahí, o sea que son UDI o Renovación Nacional. En particular en la Comisión de Derechos Humanos, una relación cordial con Cristóbal Urruticoechea, que es diputado de Renovación Nacional y con quien a veces hemos coincidido en proyectos de acuerdo, como por ejemplo el último que se hizo, que fue una iniciativa de él, que era reconocerle a los grupos musicales de izquierda que permanecieron en dictadura lo que fue su labor. Y se nombra a Congreso, a Chuenquinilo, a Santiago Nuevo Extremo, a los que se quedaron acá, y se le pide a Piñera que haga un reconocimiento por la difícil que fue el hacer arte durante la dictadura, y esa fue una iniciativa y me invitó a participar de esa iniciativa y lo dije, por cierto, que bueno. Ahora, en relaciones exteriores también se da. Yo tengo muy buena relación con el diputado Isacort, que es de la UDI. Sí.
En general, sí, no eres amigos, no, pero... Hay un respeto por el trabajo. Claro, hay una... Es que a mí me cuesta entenderlo y verlo y imaginarlo, que tipos que hacen ciertas cosas se floreen y se tomen, oye, vamos a tomar un cafecito, como que le pierde legitimidad quizás a la defensa de lo que cada uno propone. Claro, no existe, yo diría, una relación que pudieras tú señalar como frívola de relacionarse bien entre unos y otros, sino que hay, por cierto, ciertas relaciones, gente que se cae mejor por supuesto, que otros, sí, claro. Obviamente. Pero acuérdate que también que en la política significa negociar, significa conversar. Qué terrible. Es terrible. Yo no soy como muy parte, porque yo vengo de otro mundo, no soy parte de eso. O sea, vengo al movimiento de derechos humanos, en el cual en general no se negocia. No negociábamos nada, pero claro. Sí tratábamos de sumar adhesiones a una causa que sabíamos que era justa. Entonces, bueno, pero claro, esto aquí hay que dialogar, hay que conversar, hay que ponerse, en fin. Pero yo no diría que haya una relación en general frívola. Puede ser que en algunos casos así lo sea, pero en general no, fíjate. Ya, y eso es entre partidos que están en distintas veredas, pero por ejemplo, ¿cómo te relacionas tú con un diputado que dice, no, a mí yo no me leo las leyes, a mí me da una lata atroz, entonces yo voy y voto? Por ejemplo, Florcita Motúa, que declaró que él no leía. Porque yo me imagino que tú lees cada una de las cosas, y más que eso, sino que las revisas, las trabajas. Entonces, ¿cómo te relacionas tú ya no solo con los del otro lado, sino los de este lado que no están haciendo responsablemente el trabajo asignado? Claro, pero es que esos dichos de Florcita tienen algo también como de irreverencia, ¿me entiendes? Yo no estoy tan segura que él no lo lea. ¿Tú crees que lo dijo para hacerse el choro? Yo creo que eso es parte como de la personalidad que tiene, o sea, en general... Es que ¿sabes que da la sensación de que después... Eso no es muy bueno, yo no coincido con hacer ese tipo de declaraciones, pero... No, es que yo creo que esas declaraciones responden profundamente a su manera de legislar. O sea, yo no creo que él lo hizo para hacerse el choro. O sea, a mí lo que me produce es como eso son las pequeñas cosas o grandes cosas, depende cómo sea la sensibilidad de cada uno, que van alejándonos a cada uno de la participación en la política, porque aquí no solo ya no les creemos, de que no sabemos ni lo que hacen, ahora entendemos que trabajan en las comisiones, bla, 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 como nos acabas de decir, pero que un tipo diga, no, yo me meto y voto de acuerdo como medio a la bancada, le pregunto al de al lado, bueno, entonces, ¿cómo vamos por aquí? Entonces, como esos arreglines de alumno medio segundón. Sí, no, claro, eso es muy frívolo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero esa no es la conducta general. Ahora hay que pensar que Florcita Motúa fue elegido, y fue elegido porque no, bueno, pero por una marca que era el Frente Amplio, claro. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Ahora, yo creo también, Rumpi, que la desafección con la política tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente tiene que ver que en la transición a la democracia, ¿no es cierto?, una vez terminada la dictadura, gracias a lo que hace el movimiento popular, porque la dictadura no se terminó gracias al lápiz, como dicen algunos, o gracias a lo fantástica que fue la campaña publicitaria del no. Bueno, fue gracias a que la gente se sacó la cresta tarde. Le sacaron la cresta. Y ellos, todo el día, sí, desde el día inmediatamente después del golpe, empezaron a... Ya. Bueno, lo que ocurre es que, a mi juicio, recuperada la democracia, se deja de lado el movimiento popular, eso está claro. Hay una transición que es sobre varios pactos, ¿no es cierto? Muchos pactos. Y sobre todo pactos de impunidad. Bueno, pero que esa es la transición. Esa es la transición. La impunidad. Cuotas de impunidad, porque ni siquiera, te diría que la sensación que uno tiene es que ni siquiera había tanta corrupción ni búsqueda de dinero. Yo creo que ahora están buscando más el dinero. Antes querían impunidad. Claro, impunidad política, impunidad moral, sí, no solo jurídica. Sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasó también? Como se mantuvo la Constitución de Pinochet, que sigue rigiendo hasta ahora por muchas reformas que le hayan hecho, porque además las reformas que le hicieron eran reformas que la derecha necesitaba también. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? La política se privatizó, la política dejó de ser un bien público. Entonces comenzó también, además de los pactos de impunidad que se instalan con la transición, comienza también una corrupción muy descarada. O sea,
comienzan a pedirle plata a los empresarios, todo lo que ocurre, ¿no es cierto? Y que en definitiva terminan... Y que ahora está destapadísimo, empezó desde el día 1. Entonces, hay ahí algo, te fijas, que es muy perverso. Porque en definitiva, si tú privatizas la política, hasta antes de las leyes de transparencia que se dictaron durante la Bachelet, que eso le puso durante coto, el segundo. Pero puso coto de alguna manera a lo que fueran al escándalo del financiamiento de las campañas. Entonces ahí los tipos empezaron a responderle, por supuesto, a los empresarios. Y además todo este criterio, te fijas, que se impone en los 90, de los grandes acuerdos para solucionar, son acuerdos siempre con los poderosos, Rumpi. Sí, ese tema del consenso que tanto se ha glorificado, el consenso era con los que tenían el poder hegemónico. Y lo que dices tú, de que el movimiento popular no fue a esa mesa. Fue dejado de lado. De hecho, el Partido Comunista vuelve a tener un diputado ¿cuánto tiempo después de recuperar la democracia? Estuvimos casi 40 años sin tener representación y estando fuera del sistema político. No obstante que el Partido Comunista fue el que puso la columna vertebral de la resistencia antidictatorial. Puso todo, pero no fue invitado a la fiesta. Exactamente. Oye, ¿y cómo es ser diputada comunista? Porque tiene que haber una diferencia con respecto a ser, qué sé yo, del mismo Frente Amplio o los socialistas. Da la sensación desde fuera de que los comunistas son ordenaditos y muy disciplinados, pero también muy jerárquicos. Entonces, ¿cómo es ser diputada del Partido Comunista? Bueno, sí, claro, responde a un partido que efectivamente es ordenado, pero jerárquico. Mira, en la bancada nosotros tenemos opiniones distintas sobre varias cosas, pero nos ponemos de acuerdo. Lo que no hacemos, porque no está dentro de la cultura comunista, es manifestar las diferencias a través de la prensa o hacer show con lo que pensamos o dejamos de pensar o con la idea que tuvimos en la ducha en la mañana. Ir a publicarla de inmediato, ir a contársela a alguien para que al día siguiente la idea en la ducha fue otra. Eso no se acostumbra en la cultura comunista. Entonces, claro, en ese sentido... Es más pega. Es más pega. Es más pega porque hay que ponerse de acuerdo. Claro, pero además también nuestros almuerzos son generalmente de abordar los temas contingentes. Nosotros hay como una cosa seria. Eso efectivamente es así. Pero a mí entender eso no es el mayor de los problemas, no es un problema. Yo creo que es bueno ser serio. Sería una virtud, digamos. No, sí, lo que te pregunto es por cuánta autonomía existe en las decisiones cuando hay un partido tan fuerte, tan ordenado y tan disciplinado, por decirlo. ¿Hay una autonomía? Bueno, hay una autonomía. No te lo digo en la autonomía de decir lo que se te ocurrió hoy día en la ducha, sino que a la hora de plantear un tema, digamos. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, materia de derechos humanos, tengo autonomía absoluta, total. Bueno, o sea, todo se te sigue. Bueno, pero eso es por tu expertise. Yo no pregunto nada, absolutamente nada de nada. Es que yo creo que todos te preguntan a ti. Sí, pero mira, en general, como es un colectivo, se discute, pero después hay una opinión que es de mayoría. No es que la imponga una persona. Si hay una opinión a la cual se ha debatido y se ha llegado a una conclusión, esa conclusión obliga al colectivo, porque tú eres parte de ese colectivo. Claro. Si no, te declaráis diputado independiente. A ver, Carmen, la idea de esta frecuencia Hertz es que nos vayamos juntando y vayamos conversando. Creo que lo de hoy ha sido cercano y aclarador para la gente común. Y si quieres decirle algo a la gente en este último segundillo. Bueno, agradecer que nos escuchen, sobre todo si es posible recibir preguntas, inquietudes de temas la gente. Para tratar. Temas, exactamente. Exacto. Las opiniones vertidas en este programa, cuando sintonizan con la justicia, están en todo lo que pretendemos que sea frecuencia Hertz. Sigamos ampliando el espectro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Frecuencia Hertz.